Y hoy hablaremos de un tema fundamental. Maravilloso el video que acabamos de ver. Y muy buenas tardes con todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas al foro El Presente Habla. Adolescentes y los derechos sexuales y reproductivos en la Agenda Electoral 2026. Es un grato momento tenerlas y tenerlos a ustedes, candidatos y candidatas, aquí en este espacio compartiendo con tres organizaciones colectivas juveniles, las cuales son Non Yoibu, Red Adi y por supuesto Voces al Poder. También agradecer a nuestra casita, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, por hacer posible este momento y a los protagonistas de esto que son los niños, niñas y adolescentes activistas. Así que, ¿les parece si iniciamos? Buenas tardes a todos, yo soy Josué Rivera, participante de Voces al Poder, siendo actualmente el moderador en esta actividad contando con cuatro bloques importantes, presentando primero el contexto de las DCR hecho por Mía y Marlit. Luego se hablará sobre un poco de la ESI hecho por Yadira Pichén. Actualmente también como segundo bloque presentará una agenda juvenil presentada por Rubí y Noé, hechas por la red ARI, Nun Yugui y Voces al Poder. Como tercero, habrá propuestas sobre preguntas puntuales hacia cada candidato y candidata. Y por último, una plenaria en general para los partidos políticos. En este bloque se dará comienzo contando con 6 minutos para hablar. Marlit es una activista cusqueña que integra la red adolescente defendiendo la igualdad y nos contará cómo está la problemática de violencia de género en el país y en especial en su región. Bienvenida, Marlit. Estamos contando que contentos de poderte escuchar. Muchas gracias por el pase, Josué. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Marlene y soy vocera de los ADIES Región Cusco. Y hoy quiero hablarles de un problema que cada año empeora, aumenta y solo recibe la indiferencia de nuestras autoridades. Muchos, muchas y muchas viven continuamente todos los días con este problema, que es la violencia de género. A nivel nacional, en el año 2023, se registraron más de 160.000 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Y lo más preocupante es que estos casos no están disminuyendo, más bien aumentando. Por ejemplo, en el 2024 fueron más de 168.000 casos y en el 2025 más de 169.000. Y este año la cifra sigue creciendo. Estas cifras son muy importantes porque podemos saber qué tan crítico es el problema, pero no olvidemos que detrás de todos estos números hay vida, voces y lamentos que no han sido escuchados. Ahora, si miramos a nuestra región de Cusco, se han registrado más de 11 casos de violencia y esto no es un dato cualquiera. Según las ENDES del 2024, en Cusco, cada casi 6 mujeres de 10 entre las edades de 15 y 49 años han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. Eso es el 59,3%. Y cuando hablamos de violencia sexual, la realidad es aún más cruel. Más del 60% de las víctimas son niñas y adolescentes. Y en la mayoría de casos, los agresores son familiares, conocidos y personas en que la víctima confiaba. En Cusco, la violencia de género no solo es frecuente, sino que también es difícil de denunciar y atender a tiempo, sobre todo en las zonas rurales como Maranganí, Illacuyo, Chetuyo, etc. No es lo mismo denunciar en Cusco que no hacerlo en distritos lejanos, donde la mayoría no tiene centros de emergencia de la mujer o están muy lejos, y hasta en donde muchas compañeras no saben de la existencia de estos centros. Toda esta cruda realidad lo vimos nosotros cuando hicimos las vigilancias que han sido realizadas en los distintos distritos. Y el otro problema del que casi nadie habla es un problema mucho mayor, que es el idioma. ¿Qué pasa cuando una mujer, niña y adolescente no habla su idioma nativo, que en este caso sería el quechua? Muchas veces no es atendida, sino que es discriminada. En conclusión, la violencia no solo es recibir un golpe o un abuso, sino que continúa cuando el Estado no responde, cuando no hay servicios cercanos ni atención y personal capacitado.
Con el idioma de las víctimas también es un tipo de violencia cuando no son atendidas y como ya lo dije, son discriminadas. Pero en estas elecciones no nos basta escuchar con discursos o charlas diciendo, estamos en contra de la violencia, sin mencionar que hay una razón de género ahora, porque hasta en eso nos impiden decir, queremos saber qué van a hacer concretamente para proteger a las niñas, adolescentes y mujeres, especialmente en la región de Cusco, donde mayormente presentamos estos problemas. Queremos saber cómo van a garantizar que los servicios lleguen a las zonas rurales, cómo van a saber que la atención en su idioma nativo sea sin discriminación o cómo van a prevenir que la violencia hasta que ocurra. Porque la violencia de género no solo es un problema que deba quedarse dentro de casa, es un problema social y es una obligación del Estado erradicarla. Y nosotros como adolescentes no estamos aquí para escuchar y mirar todo lo que sucede. Estamos aquí para exigir respuestas claras y compromisos reales. Políticas que lleguen a las zonas rurales, atención a nuestros idiomas y protección para cada mujer, niña y adolescente. Porque vivir sin violencia no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Muchas gracias. Gracias, Marlene, por tu participación, al compartirnos cómo se encuentra la región de Cusco y por qué es importante que estas elecciones se suman como una prioridad. Por eso es súper importante que se planteen acciones concretas para mejorar los servicios que ya existen y que están para proteger a las víctimas de violencia. Para ello presentamos a Mia, que es una activista de Nunjuboy. Ella nos comentará sobre la realidad de los embarazos adolescentes e infantiles forzados en Ucayali. Te damos el pase, Mia. Un momentito, compañero. Mía Bueno. tiene un breve percance con su internet. Por mientras les hablaré sobre la propuesta de embarazos adolescentes y forzados que se presentó en la agenda de Ucayali, donde tienen 5 puntos importantes, hablando de cómo se fue viviendo este proceso uno por uno cada día, cómo al inicio empezaron haciendo entrevistas a los jóvenes y a los padres que tenían, mientras que otro grupo estaba sintetizando esa información para poder ver qué puntos son los más clave que se necesitan en Ucayali. Ahora, gracias, Mía, te damos el pase. Buenas tardes a todos los presentes. Mil disculpas por el inconvenientes por el clima. Mi nombre es Mía García, soy de la región Ucayali y pertenezco a la red Nunjuibu. Hoy quiero hablar de algo que muchas veces se pasa por desapercibido y se quiere normalizar, pero claramente no es normal. Me refiero a los embarazos adolescentes e infantiles forzados, que es un problema que no se atiende y se normaliza. ¿Ustedes recuerdan la declaración del actual presidente José Balcazar? Él dijo que los matrimonios infantiles ayudan al desarrollo humano. Ustedes, queridos candidatos, ¿qué opinan al respecto? Primero, miremos a nivel del país. En el 2025, en el Perú se registraron 993 partos en niñas menores de 14 años. Y sabemos que en la mayoría de estos casos no estamos hablando de decisiones, estamos hablando de violaciones sexuales. Y lo más preocupante es que en lo que va del 2026 ya se han registrado 65 partos en menores de 14 años. O sea, el problema no está bajando, se está incrementando. Ahora, si miramos la región Ucayali, de 993 partos en el 2025, 128 fueron en Ucayali y este año ya van 7 casos. Eso nos dice algo claro. Hay regiones donde la situación es aún más crítica y Ucayali es una de ellas. Además, en Ucayali, el 21,7% de adolescentes entre 15 y 19 años ya ha tenido un hijo o está pasando, o está en estado, o está embarazada por primera vez. Eso significa que más de 2 de cada 10 adolescentes han pasado por un embarazo a esa edad.
Y aquí tenemos que decir algo importante. No podemos hablar de embarazo adolescente sin hablar de la falta de educación sexual, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y falta de respuesta frente a la violencia sexual. Porque cuando una niña queda embarazada, el Estado ya falló antes. Y ahí viene otro problema. En el 2024, los Centros de Emergencia Mujer, los CEM, reportaron más de 26.000 casos de violencia sexual entre enero y agosto, pero el Ministerio de Salud solo entregó 2.827 kits de emergencia. O sea, por cada 10 casos reportados, apenas se entregó un solo kit. Y eso sin contar los casos que no se denuncian. También, por otro lado, está el tema del anticonceptivo oral de emergencia, más conocido como la pastilla del día siguiente. Según un reportaje de Ojo Público, en la última década el Estado solo la compró en 2 ocasiones, en el 2022 y el 2024. En total, 65.000 unidades, y para el 2025 el stock que queda es apenas de 2.535 píldoras para todo el país. Entonces, la pregunta es clara. ¿Cómo se supone que vamos a prevenir embarazos forzados si no hay anticonceptivos suficientes, si no hay kit de emergencia, si no hay atención oportuna? En regiones como Cayali, donde hay comunidades rurales, pueblos indígenas, el acceso es todavía más difícil. Las distancias son largas, los servicios no siempre están cerca y muchas veces hay barreras culturales y con el idioma. Y algo que queremos decir con claridad, cuando una niña es obligada a continuar un embarazo producto de una violación, eso también es violencia. No podemos seguir tratando esto como si fuera un tema privado o un tema de situación individual. Es un problema de salud pública, es un problema de derechos humanos. Por eso, en esas elecciones no queremos discursos sobre defender la vida o cuidar la familia. Queremos saber cómo van a garantizar que haya kits de emergencia suficientes, cómo van a asegurar que la anticoncepción oral de emergencia esté disponible en todo el país y cómo van a proteger a las niñas de regiones como Cayali, donde los casos son más altos. ¿Cómo van a mejorar la aplicación del protocolo de aborto terapéutico en estos casos? Porque las cifras no son solo números fríos, son niñas, son adolescentes, son proyectos de vida interrumpidos. Y como juventudes, no estamos exagerando, estamos mostrando datos reales y exigiendo respuestas reales. Espero eh, tener respuestas que vean con la realidad de este tema y más que todo que afecta no solamente a mi región, pero que es una mayoría sí, pero es un tema a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias Mía por mencionar este problema y compartimos todo lo que han impulsado desde la red Nunyubuy, conocido como Nuestras Voces, en la región de Ucayali, donde podemos sensibilizar sobre los embarazos no deseados o forzados, pero haciendo enfatizar que es urgente que los planes de gobierno expresen propuestas claras para reducir los índices actuales y garantizar una vida digna para las infancias, adolescencias y juventudes. Continuando con el foro, presento a Yadira, quien es una activista de la organización Voces al Poder, que está integrada por adolescentes y jóvenes del colegio en Villa El Salvador, donde nos comentará sobre otro derecho que ha sido vulnerado, siendo la educación sexual integral o ESI, debido a que su ausencia está afectando directamente sus vidas. Adelante, Yadira. Gracias, Josué, por el pase y bueno, nuevamente muy buenas tardes con todos. Soy Adira Pichén y en este caso no solamente estoy hablando por mí, sino por más de 5 instituciones educativas del distrito de Villa El Salvador. En este caso me toca hablar acerca de un tema que muchas veces es limitado y considerado como un tema tabú. Ya nos adelantamos, así que me toca hablar acerca de la educación sexual integral. En primera instancia, miremos lo que está sucediendo en nuestro contexto a nivel nacional. Y ahora recordemos el pasado 2025, donde se reportaron 19.750 casos de violencia escolar a través del CICB. Estamos hablando de violencia física, psicológica y sexual dentro de nuestras instituciones educativas. Ahora miremos a nivel de Lima Metropolitana. Se reportaron 6.617 casos.
Eso significa que no es un problema pequeño, es algo que realmente nos debería de preocupar que se está sucediendo en nuestros colegios, donde se supone que son nuestros lugares seguros. Ahora aterricemos a nivel de UGEL 01, en el cual está el distrito en el que resido, que es Villa El Salvador. En 2025 se han reportado 152 casos y en enero del 2026 ya hay 99 casos reportados. Entonces, la pregunta es clara. Si la violencia aún continúa, ¿por qué se quiere debilitar lo que es la educación sexual integral? Recordemos que hay una nueva ley, 32535, que plantea reemplazar lo que es la educación sexual integral por una educación con base científica, biológica y ética. Además, que refuerza el derecho de la participación de los padres activamente en este proceso educativo. Cabe recalcar que nosotros y nosotras no estamos en contra de que participen los padres, pero también nosotros lo que queremos es que la educación pública sea responsabilidad del Estado. Entonces, la educación sexual integral no es solamente un tema biológico, no es solamente hablar de órganos reproductivos, es hablar de consentimiento, es hablar de prevención de violencia, es hablar de igualdad entre mujeres y hombres, es aprender a reconocer el abuso, es saber a dónde acudir si algo nos pasa. Les comento que desde mi experiencia, cuando estuve en cuarto de secundaria, en la institución educativa 6065 Perú, Inglaterra, a la cual pertenecía, decidí hacer un taller réplica en el cual escogí quinto de secundaria. Entonces, se sorprendían tanto los estudiantes de quinto de secundaria con la información que nosotros les brindábamos. Y esto a mí me hizo reflexionar mucho, porque yo decía, estos chicos de quinto de secundaria están partiendo de una etapa escolar sin información. Entonces me hizo analizar mucho de que qué tan desinformados estábamos nosotros las adolescencias, porque en mi colegio se trataba el tema de los derechos sexuales y reproductivos de una manera muy previa. Además, otras experiencias como lo que hemos tenido han sido campañas en las cuales se incluían a estudiantes de todos los grados, de primero a quinto de secundaria. Entonces, a mí me sorprendía porque habían estudiantes de segundo o de primero que sí sabían acerca de educación sexual integral, pero eran porque sus padres les informaban acerca de esto, más no porque el colegio les brindaba esta información. Entonces, si reducimos la educación sexual solo a un tema biológico, realmente estamos dejando temas claves como la violencia de género, el respeto, la diversidad y la prevención del acoso. Y eso en un contexto donde casi 20.000 casos de violencia escolar se reportan en un año, realmente es muy preocupante, porque cuando no se habla de consentimiento, la violencia sigue. Cuando no se habla de igualdad, la violencia sigue. Cuando no se habla claro de los mitos, estos siguen y los datos lo muestran. La violencia en los colegios no es una exageración, esto es una realidad. Entonces, hoy queremos preguntarnos algo concreto. ¿La solución frente a casi 20.000 casos de violencia escolar es reducir lo que es la educación sexual integral o fortalecerla? Como adolescentes, lo que queremos es información completa, clara y basada en evidencia, porque cuando sabemos más, podemos protegernos mejor, podemos identificar señales de violencia y lo mejor, podemos pedir ayuda. La educación sexual integral no nos daña, lo que nos daña es la desinformación. Y si queremos reducir la violencia en Lima, en todo el país y en el mundo, la ESI no debería debilitarse, al contrario, debería enriquecerse y fortalecerse. Y espero que ustedes puedan tomar estas consideraciones de los temas que estamos hablando, que son un pilar fundamental para nosotros, las juventudes y las adolescencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira, por esas palabras que nos dieron mensajes muy potentes sobre las cosas que están observando a nivel nacional, ya que en mi colegio he tenido experiencias en los espacios de escucha que hemos impulsado con mis compañeros donde informábamos a los jóvenes sobre diferentes temas que consideraban tabú, la verdad.
ya que cuando se le preguntaba a los profesores o a los propios alumnos no nos daban una respuesta concreta, nos derivaban con que eso no debemos saberlo todavía, no es para nuestra época, para nuestra edad, aunque sí deben informarse sobre esos temas, ya que si no están bien informados, algunas veces van a llegar a cometer un error y tener un embarazo adolescente. Por ello, vamos a presentar un video donde se les mostrará a una institución educativa donde hay uno de estos de espacios de escucha. Mi nombre es Willy Alberto Sánchez. República de Bolivia. Mi nombre es Willy Alberto Sánchez León, director de la institución educativa República de Bolivia, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Estamos en un lugar muy especial, creado para los jóvenes y adolescentes de nuestra institución educativa. Me estoy refiriendo al espacio de escucha ubicado en nuestra institución educativa. En este espacio encontrarás información acerca sobre la ESI, prevención de embarazos adolescentes, métodos anticonceptivos, tipo de violencia, menstruación, entre mucho más. El estudiante es atendido por personal de la institución educativa, los tutores, la psicóloga y también personal del Centro de Salud San José. Con esto prevenimos que nuestras estudiantes salgan embarazadas, que nuestros estudiantes también sean más conscientes del rol tanto del varón como de la mujer y que si tienen alguna duda puedan ser resueltas. Soy Sabina Norma Casas Chávez, estamos en el Centro Materno Infantil San José. Los adolescentes entran por emergencia o bien por admisión, en la cual ellos tienen una necesidad, un problema de inflamación, infección, un problema nutricional, un problema emocional o algún problema de salud sexual reproductiva. Básicamente tienen que pasar una atención físico-nutricional y se les va a ver su peso, su talla, su índice de masa corporal para descartar anemias, consejería nutricional, todo lo que demanda las atenciones integrales para nuestros adolescentes, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora vamos a empezar con el segundo bloque, presentando para conocer más sobre cómo se han organizado las adolescencias y juventudes en sus territorios para impulsar acciones de sensibilización e índice a favor de los DCR. Estaremos contando con la participación de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que primero se hablará al terminar la presentación de la Agenda Juvenil de Pucallpa, Cusco y Lima. Sabemos que es un contexto de retroceso de nuestros derechos y nos pone en mayor vulnerabilidad, impactando en nuestra vida. Por ello vamos a presentar a las activistas que nos acompañan en este bloque, siendo Rubí, participante de la red Nunyubuy, lideresa de Pucallpa, y Noé, un joven activista de la red adolescente defendiendo la igualdad. Teniendo en cuenta que tendrán 8 minutos para hablar. Vamos, jóvenes, ustedes pueden. Para ello iniciaremos con Rubí, que nos presentará su agenda. Buenas tardes a todos y a todas. Muy bien. Ya. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la presentación, Josué. Bien, vamos a presentar entonces la agenda de los derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia de género. ¿Quiénes somos? Nosotros somos adolescentes y jóvenes organizadas desde Ucayali, Lima y Cusco. Y tenemos una lucha en común todos, que es alzar nuestras voces frente a las vulneraciones de nuestros derechos. Sobre todo, levantamos esta agenda en común porque hablar de educación sexual y de violencia de embarazo adolescente y salud sexual no es un tema moral realmente. Es un tema de derechos y sobre todo de decisiones políticas. Ustedes se preguntarán por qué esta agenda y por qué el día de hoy. Les menciono. ¿Por qué? Porque la educación sexual integral hoy en día se nos ha arrebatado como derecho. La violencia de géneros
sexual y acoso siguen presentes en los colegios, las redes sociales y sobre todo dentro de nuestros hogares y dentro de nuestros familiares. Muchas niñas y niños y adolescentes siguen enfrentando embarazos forzados sin acceso a información, métodos anticonceptivos ni atención digna en salud. También porque la discriminación, el racismo hacia la diversidad siguen afectando a la autoestima de las adolescencias y juventudes. Sobre todo, hay la permanencia en el ámbito escolar y afecta mucho en los proyectos de vida y en la formación de cada adolescente. Eh, en esto en esto le doy pase a mi compañero Noé para que siga continuando la presentación de nuestra agenda. Gracias, Noé. Ain tutay cachunya para quichismo, no cancani noe, no cancani red adolescentes defendiendo la igualdad. Buenas tardes con todas y todos. Yo soy Noé de la red Adolescentes Defendiendo la Igualdad. Yo soy de Sicuani Canchis y voy a compartirles las prioridades de nuestra agenda. El primer punto será no a la discriminación, al racismo ni a la exclusión, porque la discriminación por género, identidad y orientación sexual, origen cultural o idioma también es violencia. Por eso exigimos escuelas y comunidades libres de racismo y discriminación, que en colegios y comunidades no haya racismo por color de piel o por lenguaje. También educación intercultural y respeto a nuestra identidad. También exigimos que los profesores sigan enseñando como su segunda lengua materna, que es el quechua y la aymara. También exigimos acciones concretas contra el bullying, la homofobia y la violencia en redes sociales. Ahora también hacen bullying a través de redes sociales, a través de WhatsApp. Nosotros y nosotras, como activistas que exigimos nuestros derechos, nos comprometemos a informar y compartir información entre compañeros. También participar en campañas, réplicas, ya que hicimos réplicas en horas de tutoría, también ferias, ya que muchos adolescentes informaron más ahí. Exigir a las autoridades que cumplan su rol. Cuando los adolescentes hombres se visten de colores claros, son fastidiados porque les dicen que está vistiendo como mujer. Yo vi muchos casos de esos. Y cuando un adolescente se viste con colores claros, le dicen, le hacen bromas, chistes, pero no es una broma, es una violencia. Los colores no tienen género. Como segundo punto, vivir libres de violencia, porque, porque muchas a veces ocurren en espacios donde deberíamos estar seguros y afectan principalmente a infancias y adolescentes. Por eso exigimos promover el rol de la violencia en escuelas, hogares y comunidades. También exigimos rutas claras para denunciar y atención que funcionen en lugares donde podamos ir a denunciar. También exigimos respuesta rápida y sanción frente a la violencia sexual. También que no haya demora en los trámites. Como tercer punto, tenemos educación sexual integral, con enfoque de derechos que se implementan realmente en todas las escuelas, como, como queremos. Informarles, claro, sobre nuestro cuerpo, consentimiento, sobre relaciones, sobre métodos anticonceptivos y prevenir la violencia. Eso afecta mucho a las adolescentes mujeres. También docentes capacitados y sin miedo a enseñarlos sobre educación sexual integral. También psicólogos que estén bien preparados para enseñar sobre educación sexual integral. Espacios de diálogo, escucha y confianza en colegio y centro. Bueno, en mi colegio hay un espacio de escucha activa que ha ayudado a muchos adolescentes. Ahora vamos a regresar con Rubí para terminar con la presentación. Muchas gracias a todos. Excelente, Noé, gracias por tu participación. Entonces seguimos continuando, compartiendo con ustedes las últimas demandas de nuestra agenda. Bien, como siguiente punto hablaremos sobre la prevención de embarazos adolescentes e infantiles forzados.
Si bien es cierto, en muchos de los casos es consecuencia violencia sexual y falta de información. ¿Por qué existe la falta de información? Porque surge mucho tabú en el ámbito de nuestra familia y sobre todo también suele haber personas, personas profesionales que todavía no conocen sobre diversos métodos, sobre la ESI, etcétera. Y nosotros, en la agenda exigimos el acceso real a métodos anticonceptivos y sin prejuicios. El siguiente punto también nosotros exigimos la garantía del anticonceptivo oral de emergencia y del kit de atención para víctimas de violencia sexual. Sobre todo, tener en cuenta la aplicación efectiva del protocolo de aborto terapéutico como derecho reconocido por ley. También necesitamos los servicios de salud amigables, contrato digno y sin discriminación. También como siguiente punto tenemos la salud sexual y reproductiva sin discriminación. Nosotros como y adolescentes y jóvenes queremos servicios de salud que nos atiendan con respeto, sobre todo que no haya juzgamiento, que haya horarios establecidos de diferencias para los adolescentes. También que nos brinden información clara y acompañamiento emocional, sobre todo que respeten a la diversidad sexual y cultural. Muchísimas gracias, Josué. Te doy el pase. Bueno, gracias por compartirnos la agenda, siendo muy importante alertar sobre la situación crítica en la que se encuentran nuestros derechos. Y es el objetivo de este foro, que las candidatas y los candidatos nos compartan cómo impulsarán medidas para atender en específico estos problemas. Ahora continuamos con Wendy Albán, que es representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y nos comentará sobre los acuerdos de gobernabilidad que se enfoca en la dimensión social, contando con 15 minutos para explicarnos en qué consisten estos acuerdos. Adelante, Wendy. Muchas gracias. Saludos a todos. Voy a hacer la presentación. Primero también brindarles el saludo del presidente de la mesa, Federico Ardillas Lafer. Y también está con nosotros conectado Rafael Silva, que es el coordinador del grupo de jóvenes en la mesa. Y yo coordino el grupo de salud en la mesa de conservación. Les comparto la presentación. Me dicen si lo pueden ver. Eh, Acá está. Sí se puede observar. Adelante. ¿Sí? Excelente. Sí. Bueno, los acuerdos de gobernabilidad lo venimos elaborando en la mesa de concertación o impulsando en la mesa de concertación desde el año 2002 en el país. Ya tiene muchos años de elaboración, se elaboran justo previo a las elecciones y son documentos que son construidos con los actores que participan en la mesa, tanto del Estado, de la sociedad civil como de la cooperación. Además de ello, hay agendas temáticas que están en el marco de los acuerdos de gobernabilidad, entre ellos la agenda de salud, la agenda de jóvenes, la agenda de niños, niñas, adolescentes y la agenda del adulto mayor, que son elaborados por las mismas organizaciones de adultos mayores, de adolescentes y jóvenes, niños y niñas, y también las organizaciones que trabajan temas de salud en el país. El acuerdo de gobernabilidad, ya lo mencioné, están desde 2002 y su objetivo finalmente es que los candidatos firmen, que se presentan en las elecciones, se comprometan con todos los temas que han sido concertados, con todas las prioridades que tienen que ver con el logro del desarrollo humano integral en el país, sobre todo que tienen que ver con la lucha contra la pobreza, ¿no? Entonces, esos son los temas que aparecen y en este marco, los acuerdos de gobernabilidad que se construyen en los procesos electorales, además también se encuentran articulados a los instrumentos de política tanto nacional como internacional. Por ejemplo, las políticas del Acuerdo Nacional o los planes sectoriales y multisectoriales que hay en el país, pero también recoge la experiencia y los diálogos que se dan en todo el territorio del país, ya que la mesa se encuentra en las 26 regiones del país, ¿no? Entonces, hay ese trasfondo y ese objetivo de también recoger ese enfoque más territorial y también la diversidad que hay
de experiencias y de situaciones que también ameritan también comprender y ser incluidos en cada uno de estos documentos y también dentro de las prioridades de gobierno, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se trabaja. Este es el enfoque sobre el que trabajamos, que tiene cuatro dimensiones: la dimensión social, económica, ambiental, institucional. En estas cuatro dimensiones, sobre la cual queremos alcanzar una vida digna para todos en todo el territorio del país, se busca justamente un trabajo que la cual se recoge en los acuerdos de gobernabilidad y que también son concertados por todos los actores que participan en la mesa, ¿no? Eh, Actualmente, en este contexto electoral del 2026, hemos elaborado el Acuerdo de Gobernabilidad Nacional 2026-2031, que tiene, como ya les decía, recoge el enfoque de la mesa de los cuatro dimensiones de desarrollo: el social, económico, ambiental, institucional, que además tiene un enfoque de derechos y que está articulado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene un enfoque, pero además también propuestas de alineamiento de políticas, propuestas de resultados a alcanzar al país hacia el 2031 y también indicadores que nos permiten hacer seguimiento. Todos los acuerdos de gobernanza que son concertados en la mesa se les hace un seguimiento concertado entre los actores para ver sus avances año a año, ¿no? Bueno, estos son algunos de los temas que aparecen en cada una de las dimensiones de este acuerdo de gobernabilidad del 2026. En la dimensión social, de hecho, está el tema de lucha contra la pobreza, el acceso universal a la identidad, a la salud, a la educación, a la nutrición. Está el tema de la lucha contra la violencia, que lo mencionaron mucho, el tema del empleo. También aparecen temas claves como los que ustedes también mencionaron en salud, como prevención del embarazo en niñas y adolescentes y el acceso a la educación sexual integral. Dentro de la dimensión económica aparecen temas claves como el crecimiento económico, también la lucha contra la pobreza, pero también los temas que son prioridad para los jóvenes, que es el acceso al empleo digno. Entonces, esa es parte de los temas que también aparecen aquí. Dentro de la dimensión ambiental están también los temas de adaptación y cambio climático, gestión de riesgos, que es otro de los temas. Hoy en el país tenemos 16 regiones que están en una situación de riesgo frente a las emergencias climáticas que estamos presentando. Por otro lado, también la dimensión institucional, donde aparecen los temas de inseguridad ciudadana que también afectan a los jóvenes, a los niños, niñas, adolescentes en el país. El tema de participación, que también es clave, que se garantice la participación y las voces de los niños, niñas, y adolescentes y jóvenes en el país. Los temas de seguridad ciudadana, los temas de rendición de cuentas, pero también la lucha contra la corrupción. O sea, aparecen en esta dimensión. Las agendas nacionales que les mencionaba al inicio, que han sido construidas por los grupos de trabajo de la mesa de concertación, incluyen varias temáticas. En salud, de hecho, están los temas que tienen que ver con el buen desarrollo del niño desde la primera infancia, pero también con el tema de la salud de la madre y la salud en general de la población y a lo largo del ciclo, del curso de vida, ¿no? Lo otro que están los temas de nutrición, donde es clave, de hecho, reducir la anemia y la desnutrición crónica en el país, pero también otros temas como el sobrepeso y la obesidad. Y justamente sobrepeso y obesidad es una problemática que está siendo creciente, sobre todo en la población de niños y adolescentes en el país. Otro de los temas que también están dentro de la agenda de salud, de hecho, está la lucha contra la violencia, que está muy vinculado también al tema del embarazo en niñas y adolescentes. Hemos incluido temas que tienen que ver con empleo, que los mencioné, el tema de participación y también aspectos que tienen que ver con el cierre de brechas en los servicios públicos. Acá están los temas que aparecen, no los voy a mencionar muy a detalle, pero quizás algunos puntuales. Está el tema de reducción de la mortalidad materna. Y eso es clave porque justamente aquí un dato de gran preocupación es el incremento de la mortalidad materna en adolescentes en el país. Estamos hablando de un 14% de muertes maternas en adolescentes, porque sabemos que la maternidad en una niña menor de 14 años la mortalidad en este grupo es 4 veces mayor que en las jóvenes de 20 años a más. Entonces, tenemos ese grave problema que está pasando y que está afectando principalmente a las niñas, que también son violadas en este país. El otro gran dato es la vacunación, que está dentro de la agenda de salud, pero acá un aspecto clave para las adolescentes es el acceso a la vacunación contra el virus de papiloma humano.
porque sabemos que el cáncer de cuello uterino es la primera causa de mortalidad en las mujeres y además también sabemos que la vacuna de VPH es una vacuna que protege alrededor de 18 años a más a la niña o niño que se vacuna. Entonces creo que es clave que avancemos en eso como una prioridad. El otro tema es el acceso a la atención integral, que también lo mencionaron, reducir el embarazo y la maternidad. Los temas también de VIH y SIDA, que también se ven muy crecientemente en el grupo de adolescentes y jóvenes. Lamentablemente, los temas de nutrición que ya mencioné, y otros temas que son claves justamente de comprender. Pero una de las cosas que también es clave es el tema de lograr frenar las prácticas culturales nocivas que hay en el país, como en los matrimonios y uniones tempranas que afectan a las niñas y adolescentes, lograr frenar esta tolerancia que existe hacia la violencia hacia las mujeres. Hay una encuesta Lenares que se publicó recientemente donde nos dice que el 70% de las personas en el país, en Perú, tolera o acepta la violencia contra la mujer. Entonces creo que ese es un tema todavía sobre el cual tenemos que frenar y luchar, que son estas prácticas nocivas, dañinas, y que finalmente vulneran los derechos de las mujeres, ¿no? Esta es otra de las agendas que se ha trabajado y que se ha concertado con el grupo de colectivo institucional por los niños y las niñas adolescentes, pero que también ha sido concertada con los grupos de niños, niñas, mismas organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta agenda de la niñez y la adolescencia incluye temas que tienen que ver con garantizar presupuesto para ellos, que haya inversión para garantizar los derechos de las niñas, niñas, adolescentes, garantizar la salud y la nutrición de los niños, niñas, adolescentes, educación de calidad, protección frente a la violencia, entre otros. El tema de participación también aparece como un elemento clave dentro de esta agenda de la niñez y adolescencia. Eh, También una de las agendas que se está trabajando mucho y que se está dialogando actualmente con los partidos políticos es la agenda de joven 2026-2031, que lo tienen acá en la pantalla. Esta agenda lo ha trabajado el Grupo Nacional de Juventudes que coordina mi colega Rafael Silva, y que la idea es que los candidatos conozcan las necesidades, las demandas y propuestas de los mismos jóvenes que están construyendo esta agenda. Hay una propuesta que se ha trabajado y además también se está concertando con los candidatos y las candidatas las prioridades, digamos, centrales en relación a lo que se debe garantizar para los jóvenes en el país, ¿no? Algunos de los temas que aparecen en esta agenda joven es el tema de empleo juvenil y emprendimiento. Están los temas de salud, bienestar y atención integral, donde aparecen de hecho los temas de salud sexual y reproductiva, salud física y nutricional y salud mental dentro de los temas que han sido priorizados entre los jóvenes, la educación de calidad e inclusiva, la educación sexual integral y el acceso a becas y créditos estudiantiles. También está el tema de lucha contra la violencia, que también está dentro de las prioridades de la agenda juvenil, la inclusión y la no discriminación. Y ahí estamos incluyendo justamente la agenda LGTBI, que está dentro de este eje de inclusión y no discriminación, pero también la agenda de la población con discapacidad, ¿no? Medio ambiente y cambio climático y participación están dentro de las agendas. Ya el grupo de jóvenes está en la quinta sesión de trabajo, con la cual se viene dialogando con los partidos políticos. Eh, Algunas de las alertas para cerrar mi presentación que consideramos que deben tomarse en cuenta, porque son problemáticas que afectan gravemente a la población de adolescentes y jóvenes del país, son, por el lado de salud mental, que es una problemática creciente, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y que afectan principalmente al grupo de adolescentes y jóvenes, a la población adolescente y joven. Una de las datas que revisé del Ministerio de Salud es que se está observando un incremento de intentos de suicidios en el grupo de adolescentes y jóvenes. Lamentablemente, en el grupo de mujeres se ha observado un 72% de intentos de suicidio en las mujeres, 51% en jóvenes y 25% en adolescentes. Este es un incremento lamentable que se está dando en el país. En el 2025 se han reportado 4.777 casos de intentos de suicidio en el país. Como yo les dije, la mitad de estos casos son en jóvenes, ¿no?
También tenemos episodios depresivos que se están acrecentando también en el país, 14.422 casos reportados a través de los establecimientos de salud del MINSA, de los cuales 77% se producen en mujeres, estos casos depresivos, 41% en adultos, 33% en jóvenes, que es un porcentaje bastante alto, y en adolescentes en 11%. Además de ello, sabemos que en el país se vienen implementando centros comunitarios de salud mental, pero que no son suficientes todavía son pocos y no logran abarcar a toda la población frente a una problemática que se está incrementando, como les decía, en el país. En salud sexual y reproductiva está, por un lado, el incremento de la tasa de fecundidad en adolescentes, sobre todo en las zonas rurales, que está en 97 nacimientos por cada 1.000 mujeres adolescentes. Entonces, la tasa de fecundidad en adolescentes es bastante alta. Por otro lado, sabemos que solamente 6 de cada 10 adolescentes actualmente usan algún método moderno de planificación familiar porque las protege frente a un embarazo no deseado o no planificado, pero también frente a enfermedades de transmisión sexual, que es una problemática, como les decía, que está creciendo en el país, ¿no? Por otro lado, tenemos que el 69.4% de las adolescentes embarazadas o que alguna vez fue madre, este, no querían el embarazo en ese momento, lo querían después. Entonces, hay un porcentaje importante, casi el 70% de las adolescentes que no deseaban ese embarazo en ese momento. Entonces, y eso está muy vinculado justamente al acceso a información y el acceso a métodos de planificación familiar en el país, ¿no? El otro dato grave es que sabemos que cada día se dan 103 niñas y adolescentes que se convierten en madres en el país. 993 niñas de 10 a 14 años fue en el 2025 y 36.711 adolescentes de 15 a 19 años en el 2025. Entonces, ese es un dato bastante grave sobre la situación que estamos atravesando. Por el lado de educación también tenemos varios aspectos que nos preocupan. Por un lado, el tema de que solamente el 15.6 de adolescentes de 17 a 18 años no terminan la educación secundaria. O sea, estamos hablando de un porcentaje todavía alto de adolescentes que no concluyen la educación secundaria y que es mucho más alto en algunas zonas, sobre todo en las zonas rurales. 25.5% de adolescentes no concluyen la educación secundaria y en Ucayali es el 31.6%, que es un dato bastante alto. También sabemos que de las adolescentes que salieron embarazadas o que fueron algunas madres, hay un porcentaje alto que no continuó los estudios o la educación justamente por el embarazo. Estamos hablando de la mitad, más de la mitad de las adolescentes. En el caso de los logros de aprendizaje también es muy poco. Solo el 11% de estudiantes secundarios tuvieron un nivel satisfactorio en matemáticas. Entonces, es bajo el nivel de logros de aprendizaje ahí. Educación inclusiva también hay una brecha amplia de niños y adolescentes con discapacidad que no acceden a la educación. Solo el 31% ha accedido a educación Wendy, secundaria y 14% a educación superior. Entonces, ese es un dato que no nos permite avanzar y de hecho no hay acceso a la educación sexual. Y por otro lado, el último dato que tenemos es en la lucha contra la violencia. Sabemos ah, que cada Wendy, te queda un día, minuto. sí, Todavía te queda un ya minuto, por termina, favor. esta es la última parte. En el caso de la lucha contra la violencia, 10 de cada día, 10 niños, niñas, adolescentes han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Entonces, ese es un dato que se da en las escuelas. Estamos hablando de 3.507 casos de violencia que se están dando en las escuelas en este momento, o sea, datos del 2025. Y además tenemos 21.609 casos de violencia sexual que han sido atendidos a través de los centros de emergencia mujer, violencia que se ha dado hacia niñas, niños y adolescentes. De esos 21.000, 8.000 se han dado, son casos de violación sexual. Estamos hablando de casos mucho más graves, que es un delito y que tiene una sanción penal en el país, ¿no? Entonces, esa es parte de los datos que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, y toda la información que les he compartido, tanto el acuerdo de comunidad como las agendas que han sido
presentadas y que les he compartido de la agenda joven, la agenda de adolescentes y niños, de la salud, están en la página web de la mesa, ¿no? Acá está la entrada y pueden ustedes acceder a toda la información que nosotros tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Wendy, por la presentación. Antes de empezar con el siguiente bloque, empezaremos con un video hecho por los juegos de Nunjubuy. Así que, adelante. Aquí se habla claro sobre ESI. Porque informarse también es prevenir. Mira, para mí como mamá, antes era muy difícil hablar de estos temas de sexualidad, teniendo en cuenta que vengo de una familia machista, que hablar abiertamente de estas cosas no era natural. Yo tenía mucho miedo y vergüenza de hablar de temas de sexualidad, ya que ante la sociedad este es un tema muy condenado. Mi mamá me ayudó, me brindó consejos y lo más importante y lo mejor de todo esto es que yo pude obtener una información confiable gracias a ella. Pero después yo aprendí que hablar de sexualidad con mi hija es darle esa confianza, darle el futuro para ella. Ya. Ahora para empezar el tercer bloque, vamos a conocer qué tanto es el compromiso de quienes se están postulando ahora en un entorno a los derechos sexuales y reproductivos, teniendo una dinámica sencilla. Primero, cada candidato o candidata debe indicar de manera clara si dentro de su plan de gobierno los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de violencia de género y la atención a embarazos adolescentes e infantiles forzados son considerados como una prioridad política. Dos, después deberán explicar qué acciones legislativas concretas impulsaría de ser elegido o elegida para disminuir las altas tasas de embarazo adolescente e infantiles forzados, enfrentar el incremento sostenido de violencia de género y registrado desde el año 2023, garantizar los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y juventudes, incluyendo el acceso efectivo a servicios como el AOE o pastilla anticonceptivo oral de emergencia, la atención integral a víctimas de violencia sexual y la aplicación del protocolo de aborto terapéutico, entre otros. También voy a hacer una pequeña mención y dar unas disculpas del caso, ya que la compañera Ania Durán no se sumará por cruces de agenda y brotes de campaña. Primero vamos a escuchar a Susana Chávez, que postula al Senado con el partido Primero la Gente. Bienvenida a nuestro foro, tendrás 5 minutos para hablar sobre los puntos mencionados. Sí, muchísimas gracias. Primero, felicitaciones a todas las organizaciones por convocar a este evento y creo que además escucharles de ustedes, de los jóvenes, les jóvenes, es un ánimo totalmente distinto y creo que nos cambia también de alguna manera esta perspectiva. Por lo tanto, también agradezco la oportunidad que me dan para dirigirme a ustedes. A ver, digamos, yo en este momento estoy como representante de Primero la Gente, pero sin embargo yo vengo de una larga trayectoria en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y particularmente en la denuncia, defensa y esta pelea muy dura que hemos tenido para plantear la terrible problemática de lo que significa el embarazo infantil. Dicho esto, el programa no podía estar ajeno a esta realidad y creo que eso es muy importante porque eso marca una diferencia central en una disputa que en realidad va más allá de quienes estamos acá sentados, justamente partidos que sí ven con mucha importancia el tema de los derechos sexuales y reproductivos y particularmente de los y les jóvenes. ¿Y por qué lo digo? Porque ahí hay una deuda pendiente del país en que más bien los avances que hemos tenido han sido apenas chiquititos. Festejar la anticoncepción oral de emergencia, a pesar de estar siendo una actora clave en este proceso, digamos, pelear por un protocolo para la atención del embarazo infantil que todavía no hay, no cumple el Estado con esta obligación, o disputar
que los adolescentes menores de 18 años tengan derecho a la anticoncepción, porque eso estuvo prohibido hasta hace algunos años, es parte de estos avances sumamente pequeños. Inclusive hace poco, más bien, el tema de criminalizar las uniones tempranas, prohibir las uniones tempranas. Entonces, sí estamos frente a un mundo y frente a un país donde las fuerzas están muy encontradas para efectivamente identificar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, como ustedes muy claramente lo han señalado. Y en ese sentido, nuestro programa sí tiene esta particularidad y además lo que plantea es que las políticas tienen que ser interconectadas. El tema no tan solo de la intersectorialidad, ojo, lo que hablamos es más bien de la intersección de las políticas que además tengan una contrapartida con la ciudadanía. Si la ciudadanía no participa, difícilmente vamos a hablar de políticas que efectivamente se hagan realidad. Y por eso nuestro foco va a estar en la territorialidad, abajo, en el terreno, en donde ustedes justamente están. Y eso sí pasa por plantear, digamos, una articulación de educación, de salud y además utilizar instrumentos fundamentales como es la educación sexual integral. Pero estas políticas no tendrían sentido si no dialogan con la familia. Eso es muy importante. La familia es clave, porque aquí muchos de ustedes están acá porque su familia se lo ha permitido, porque su madre se lo ha permitido, porque su padre se lo ha permitido. Necesitamos ganar eso también en otras familias. Por lo tanto, las familias nunca pueden ser enemigas de la educación sexual. Lo que hay en este momento es una campaña de desinformación, es colocarnos como que si nosotros estuviéramos en contra de la familia, cuando esta política no se puede hacer sin la familia. Y es una familia además que necesita del apoyo de la escuela, que necesita del apoyo del establecimiento de salud, que necesita que el Estado esté presente, que necesita de su municipio. Ojo, las políticas de educación sexual, de salud sexual y reproductiva, no solamente le corresponden al Ministerio de Salud o al Ministerio de Educación. El gobierno local tiene una gran obligación y por eso nosotros también estamos planteando que una manera de fortalecer la participación de las organizaciones es fomentar que presenten iniciativas y que estas iniciativas sean financiadas. Ojalá, si somos gobierno, nosotros nos gustaría encontrar propuestas justamente que fortalezcan las organizaciones de jóvenes, que fortalezcan además su participación, porque creo que es la única manera que vamos a ganar en el Perú. Miren, los problemas no se van a solucionar porque ahorita lleguemos al gobierno. Vamos a necesitar algunos años para recomponer mucho de las desconfianzas, miedos y desinformaciones que van a haber. Pero lo que hay que Susana, hacer es desde el primer día. Entonces yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad y para seguir conversando. bueno, ahora pasaremos con el señor Campana, lanzándose para senador con el partido Venceremos. Adelante, señor Alba. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Importante el esfuerzo que vienen haciendo los distintos colectivos. Flora Tristán también me parece importantísimo, ¿no? Que nos atrevamos a plantear estas discusiones en un contexto bastante adverso, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que plantear es que el incremento de la violencia de género en el país, como se ha mencionado aquí, el retroceso del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la vulneración del derecho a tener una educación sexual integral es un asunto en este momento claramente político. No es solo un asunto de argumentos, y eso es algo que debemos tener en cuenta, sino de correlaciones de fuerza. Y lo que hay que decir es que en los últimos años han sido sectores reaccionarios de ultraderecha en su alianza con componentes, con sectores religiosos fundamentalistas,
los que han venido haciendo retroceder los pocos avances que se habían logrado en todos estos temas, ¿no? Y hemos vivido ofensivas mediáticas, como ustedes muy bien saben, discursos conspiracionistas, ¿no? De una supuesta Agenda 2030 que buscaba, en fin, una serie de cosas nocivas contra la vida, la familia, entre otras cosas, como muy bien se ha mencionado aquí. Y por ello es fundamental, pues, un trabajo político, ¿no? Frente a lo que viene ocurriendo, frente a quienes buscan hacerse del control, no solamente de los recursos en nuestros territorios, ¿no? Y de nuestros propios territorios, sino también de la vida y el cuerpo de las personas. O sea, hay una política de control de la vida de las personas, de sus derechos, que los hemos visto de varias formas, ¿no? En este sentido, es importante motivar a la ciudadanía a votar por opciones que claramente se han identificado con la lucha y con los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, con los derechos sexuales y reproductivos, con quienes siempre se han identificado, ¿no? Con la búsqueda y la defensa de los derechos humanos que ahora parecen ser una mala palabra en muchos lugares, ¿no? Es evidente que estamos viviendo una situación de emergencia. En el caso del Cusco, la situación es bastante grave, ¿no? Hay un incremento de la violencia de género muy importante. Los espacios educativos han dejado de ser seguros. Tenemos temas de violación sexual, efectivamente, ¿no? Bastante acrecentados y como muy bien se ha mencionado aquí, una tolerancia, además, a la violencia de género y a la violencia sexual en general en el país, ¿no? Entre los ciudadanos mismos. Y finalmente, por supuesto, dado el control que tienen estos sectores reaccionarios, conservadores del Estado, hay una falta de atención estatal y de abastecimiento de lo que son, eh, digamos, las píldoras del día siguiente, ¿no? Los anticonceptivos de emergencia, entre otros, ¿no? En cuanto a Venceremos, la Alianza Venceremos, que es una alianza de izquierda, claramente, ¿no? Tenemos un programa de 31 puntos en los cuales consideramos pues que una primera cosa fundamental que tenemos que garantizar en el país y defender y luchar por ella es que debemos tener una educación laica y una salud laica en todo nivel. Están metiendo temas religiosos como si fueran temas que son de todos, pero lo que nosotros necesitamos es una educación laica que hay que defender sobre la base de la salud, de una salud que no está vinculada a temas religiosos, ¿no? Si son temas de salud pública. Es importante recuperar el rol del Estado como garante del ejercicio de estos derechos. Tenemos una constitución que promueve, pero que no garantiza derechos. En ese sentido, es importante avanzar hacia una fórmula constitucional que sea garante de derechos. Es fundamental implementar el enfoque de género e intercultural. Se ha convertido en una palabra, en una mala palabra, ¿no? El género, el enfoque de género, y es justamente lo que está provocando, ¿no? Estos niveles de violencia, de, de retroceso en los derechos en general de tanto las mujeres como los niños, niñas, adolescentes, de los jóvenes, de la diversidad sexual, entre otros, ¿no? Es importante fortalecer Señor la Álvaro, educación le queda un intercultural. minuto. Wow, ya volamos. Una propuesta, bueno, además de coincidir con muchas cosas que ha dicho Susana y que seguramente se ha planteado también desde la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, voy a mencionar un tema que me parece importante y que tal vez podría ser un aporte. Creo que es importante que sobre la base de las redes, del cuidado, de distintas iniciativas institucionales que hay en el territorio que articulan, como decía Susana, tanto al gobierno local, pero también a otros programas sociales, incluidos los que tienen que ver con la supervivencia, como los comedores populares, los programas de atención a poblaciones vulnerables, y también las escuelas y los centros de salud, ¿no? De promover dinámicas de capacitación en temas de derechos sexuales y reproductivos, en educación sexual integral, en atención urgente e inmediata de casos de violencia y acoso sexual también, ¿no? Y de vulneración de los derechos en general de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto la promoción y la facilitación de anticonceptivos, de los kits, ¿no?
que van a ser fundamentales pues para evitar, por ejemplo, los embarazos adolescentes y generar, por supuesto, en la comunidad, porque ahí tenemos que ir al territorio, discusiones y formación sobre lo que tienen que, la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y de la educación sexual integral. Gracias. Muchas gracias por las palabras, señor Campana. La siguiente en hablar es Leonela Labra, candidata a diputada de Cusco con el partido Ahora Nación. Espero pueda seguir con la dinámica. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. En principio, Añin Suka, Ñaña Turaykuna, Nohamikani Leonela Labra. Yo soy de la región del Cusco y en efecto soy candidata, una de las candidatas más jóvenes de la región del Cusco con 25 años. He sido activista desde los 17 años por los derechos humanos. Primero quiero saludarles por este espacio porque me parece importante. Y yo, en principio, quiero compartirles una preocupación que tengo como joven. Si bien es cierto, nos encontramos en un contexto político altamente crítico, pero lo que poco se habla es de lo siguiente. Nosotros hoy en día en el Perú tenemos partidos que definitivamente proponen eliminar la educación sexual integral. Y no solamente eso, partidos que proponen que finalmente las niñas víctimas de violación pues no puedan tener acceso al aborto terapéutico, que además en el Perú ha sido legislado, es una norma, ¿no? Pero que tiene muchas obstaculizaciones, digamos, institucionales por parte del Estado. Entonces, creo que la lucha para defender la educación sexual integral tiene que ser bastante frontal. En principio, no solamente como activistas, sino también como diputados o diputadas en la Cámara de Diputados. Pero algo también de lo que no se habla es que finalmente los senadores van a tener todo el poder. Y yo quiero aprovechar este espacio para hacer un pequeño análisis de que los senadores y las senadoras de este nuevo Congreso van a ser de partidos tradicionales porque hay dos requisitos para ser senadores: tener 45 años y haber sido congresista en algún momento. Esto quiere decir, compañeros y compañeras, que finalmente quienes van a llegar a la Cámara de Senadores y quienes son los únicos para aprobar una norma, ¿no? Si es que así yo quisiera defender la educación sexual integral, son partidos que han estado perpetuados en el poder durante 30 años de una democracia fallida. Entonces, quería hacer esta reflexión porque si bien es cierto, tenemos toda la voluntad de poder proponer una iniciativa legislativa en temas de educación sexual integral, defender a las niñas violadas para que puedan tener atención integral y transversal en todo ámbito. También es importante entender cuál es el nuevo escenario político que ha planteado este Congreso mafioso, este Congreso que tiene a partidos políticos que han sido no solamente irresponsables, sino que han legislado en contra de la ciudadanía, principalmente en contra de las mujeres y en contra de las adolescencias. En Ahora Nación nosotros estamos comprometidos y estamos seguros de que la educación sexual integral, defender los derechos de los niños, de los adolescentes, no solamente parte desde cuando son adolescentes, sino desde la primera infancia. Por eso tenemos al Senado a una compañera que ha trabajado mucho en este tema, que es Patricia Correa, que postula el Senado Nacional. Y también quiero terminar mi participación diciendo lo siguiente. Estos problemas que nosotros tenemos sobre salud mental, violaciones, están altamente vinculados con la minería, con la gran minería y la pequeña minería. Es por eso que yo como diputada voy a proponer un nuevo proyecto de ley para la minería en todos sus ámbitos, porque además hay investigaciones ahora en el Centro Bartolomé de las Casas que en la región del Cusco, en Chumivilcas y en zonas donde hay minería, hay alta tasa de embarazo adolescente y alta tasa de violaciones sexuales. Entonces, creo que estos temas también son vinculantes y que se deben regular desde la raíz, no solamente para hacer una lucha frontal, sino también para arrancar el problema de raíz. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y qué bueno que se estén convocando estos espacios para hablar de estos temas que son importantes y hay que ser tajantes en la defensa de la juventud, de la niñez, de la primera infancia. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, señorita Leonela. Por último, tenemos a Johnny Matos, candidato a diputado por la región Ucayali con el partido Ahora Nación. Adelante para terminar con este segmento. Muy buenas tardes
a todas, todos y a todes. Para mí es un honor estar acá con ustedes, felicitar a todo el equipo que ha organizado este espacio para poder llevar esta propuesta para los jóvenes. Soy candidato con el número 3 de la región de Ucayali. Un abrazo caluroso a todo el Perú. Y el Partido Ahora Nació tiene por trabajar un acceso efectivo a los servicios de salud, ¿no? Mejorar la calidad en los servicios de salud, mejorar la calidad en los servicios de salud, poder dar esa atención integral a los adolescentes, ¿no? Y recuperar la baja confianza que tienen estos servicios, para lo cual nosotros vamos a coberturar, ¿no? Tener cobertura universal en el servicio de salud, ya no estar dividido por Ministerio de Salud y también por la policía, ¿no? Es demasiado. Fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? Modernizar, equipar a toda la gestión de infraestructura hospitalaria. No es posible que en los establecimientos no exista un espacio diferenciado para los adolescentes, ¿no? Mejorar el financiamiento de todo el sistema. A esto queremos llegar. Por ejemplo, en Ucayali, este año que pasó, en el 2025, las unidades ejecutoras, si sumamos todo para el área adolescente, ha sido destinado 72.900 soles, ¿no? Y para una cantidad de ¿cuánto? Tenemos 62.000 jóvenes. Si lo dividimos y lo prorrateamos, sale 5 soles por adolescente. Y lo peor aún, las unidades ejecutoras no han utilizado ese presupuesto para trabajar con los adolescentes. ¿Quién ha fiscalizado eso? Razón por la cual nosotros, si llegamos a la Cámara de Diputados, vamos a fiscalizar para que ese presupuesto tenga el verdadero uso, que son los adolescentes, para la compra para los adolescentes, no para la compra de bienes y servicios de otras cosas, de otras necesidades que tienen las unidades ejecutoras. Mejorar también y expandir la capacidad de telemedicina. Es una nueva apertura que nos da para poder brindar una atención de salud a los adolescentes y mejorar las redes integradas. Mi profesión es obstetra, también soy economista, y como obstetra yo trabajo en el Centro de Salud Nuevo Paraíso de Ucayali, de la red Federico Basadre, y como tal nosotros venimos trabajando con los adolescentes en un establecimiento de salud, con una institución educativa llamada el Trébol. En el año 2022, en esa institución ha presentado 10 embarazos en adolescentes, y nosotros hemos trabajado articuladamente, hemos llevado todo un equipo de profesionales para hacer una atención integral, médicos, obstetras, enfermeros, odontólogos, nutricionistas, y hemos llevado a estar presencia del sector salud dentro de la institución educativa, donde se pudo ver que la educación de salud sexual integral es básico, porque en este año, para el 2023, ya solamente teníamos 7 embarazos de adolescentes, y continuábamos con el trabajo de educación sexual. Para el 2024 solo teníamos 3 embarazos, y para el 2025, que fue el año pasado, solo 1 embarazo. ¿Se dan cuenta cuánto es de importancia la educación sexual integral? Eso también se vio reflejado en el uso de los métodos anticonceptivos y también a retardar el inicio de relaciones sexuales. Para el 2024, el 29% había iniciado su relación sexual. Para el 2024, solo el 19%. Y para el 2025, el 11%. Por eso, si llegamos a la Cámara de Diputados, vamos a fortalecer la educación sexual integral. Vamos a proponer que el Estado ponga a los profesionales adecuados en las instituciones educativas para que esté presente un obstetra, un enfermero y un psicólogo para poder dar fortalecimiento a los conocimientos que nos hace falta. Chicos, ustedes van a tener toda la información para poner decisiones correctas, para que ustedes puedan vivir una salud sexual con toda la libertad del mundo, siempre y cuando teniendo la información correcta. Es razón por la cual, basados en nuestra experiencia, vamos a fortalecer todos estos sistemas debilitados que hoy por hoy nos traen consecuencias a futuro, adolescentes embarazados. Y en el caso de la violencia, qué triste es saber que nosotros pertenecemos a Ucayali, una ciudad que muchos de nuestros distritos están por el río. Imagínate que un embarazo en Iparía. ¿Dónde están los órganos de justicia? Están aquí, en nuestra capital, en Callería, en Pucallpa. Entonces, tienen que trasladar al joven, o al adolescente, perdón, hasta la ciudad. Y tienen que esperar los procesos administrativos, judiciales. Y es por eso que se caen todos estos procesos. Una de mis propuestas es descentralizar los órganos de justicia, llevar al Poder Judicial, llevar al centro de emergencia. Claro que lo hay, pero deben estar más efectivas tanto en Iparía, en Macicea. Entonces la UPE también tiene que estar mayor articulación, mayor comunicación para poder saber que los adolescentes se sientan protegidos. Y también
mejorar el trabajo articulado que tenemos con los gobiernos regionales y locales para Ah, dar una casa albergue señor para Matos, le queda un minuto. una casa albergue para estos adolescentes porque muchos no tienen familia acá. Así como sucedió en cierta oportunidad, nosotros hicimos la casa de la mujer violentada cuando estaba funcionario de la Universidad de Coronel Portillo. Nosotros hicimos un albergue y ahora cuando llegamos a la Cámara de Diputados vamos a hacer una casa albergue para estos adolescentes que necesitan nuestra atención y nuestro apoyo y nuestro respaldo. Muchas gracias. Bueno, terminando con para pasar al último punto, agradezco sus exposiciones de las propuestas de su plan político. Como el tiempo nos está quedando cortísimo, vamos a hacerles una pregunta a cada partido político teniendo 3 minutos para responderlas. Primero, para Ahora Nación, dirigida a Leonera Labra, ¿qué acciones legislativas impulsaría en relación a la ley 3253.5 que elimine definitivamente el enfoque de género y con ello la educación sexual integral o conocida como ESI? En su plan no especifica una acción puntual. Muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, el plan que nosotros tenemos es el plan de gobierno, que es un marco general de de todo el partido político Ahora Nación. Ahí no se coloca, digamos, específicamente las iniciativas legislativas, pero respecto a eso, creo que tiene que ser, en principio, un trabajo multisectorial. No solamente se trata de volver a proponer que esta ley pueda entrar en vigencia nuevamente, sino también que se haga un trabajo integral, transversal e intercultural, porque muchas veces se aprueban proyectos de ley y que solamente quedan, digamos, en el SEM mujer o en algún o en el Ministerio de la Mujer y no se cruza con el Ministerio de Salud, no se cruza con la Fiscalía, no se cruza con otras instituciones que también son importantes que puedan estar involucradas. Entonces, en principio, para hacer una iniciativa legislativa para que el enfoque de género y la educación sexual integral pueda no solamente aprobarse como proyecto de ley, que para eso se va a necesitar 4 periodos de congresales, también se tiene que trabajar con los técnicos, con los profesionales de estas diversas instituciones: educación, sector salud, justicia y alguna otra institución más que debiera sí estar de manera que debiera cruzarse información de manera transversal, y por supuesto el aspecto intercultural, porque recordemos que Cusco tiene 60% de Amazonía, zonas altoandinas donde se habla quechua, otras lenguas, y a nivel del país nosotros tenemos muchas otras lenguas y que son necesarias e importantes que se puedan cruzar esta información para que nuevamente se pueda aplicar o tenerse este enfoque de género y también desde una transversalidad de la interculturalidad y por supuesto la educación sexual integral cruzada con todos estos sectores, ¿no? Esa es una iniciativa que se tiene que trabajar y yo invito y convoco a los senadores, a los diputados, que estoy segura que van a formar parte del siguiente Congreso, que también se comprometan y que más bien hay una coalición por la democracia, por los derechos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y por supuesto también por los derechos de las juventudes. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos para Ahora Nación con Johnny Matos. ¿Qué medida legislativa impulsaría para la reducción de violencia de género, considerando el contexto que ha sido compartido al inicio del foro por nuestra compañera Marlit? En su plan indica que más del 90% de los casos de violencia afectan a niñas y adolescentes, pero no plantean medidas específicas. Señor Matos, su micro está apagado. Bueno, muchas gracias. Ya lo dijo nuestra compañera, vivir sin violencia no debería ser un privilegio, sino un derecho. Nosotros vamos a hacer las leyes para que puedan tener más efectividad. Nosotros vamos a entrar a ordenar la casa. Existen muchas leyes tontas, de verdad. Nosotros vamos a entrar a ser más efectivos para poder garantizar que los derechos de los niños sean escuchados, para que los derechos de los adolescentes también sean escuchados. Y lo mejor, sean protegidos nuestros adolescentes, tengan una protección del Estado, donde se pueda articular todos los ministerios, salud, educación, el Ministerio de la Mujer y todos los que tengan que ver con esta población vulnerable. Nosotros cuando sale la ley 32.535 de los derechos de igualdad, nosotros consideramos que se deben dar para todos, población vulnerable.
Yo me acuerdo que cuando yo estuve en la provincia de Coronel Portillo, nosotros creamos la oficina LGTB para poder brindar los derechos a las poblaciones vulnerables. Y es donde nosotros hemos aprendido a crear los espacios para que ningún grupo vulnerable quede excluido. Y es más, nosotros vamos a garantizar la fiscalización. Las leyes ya están algunas dadas y si faltan fortalecerlas, las vamos a hacer. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, como tercera pregunta dirigida al partido Venceremos, ¿qué medida propone para abordar el ciberacoso, que es una modalidad de violencia que afecta sobre todo a los adolescentes y jóvenes? Mejorar la ley y sobre todo monitorear su aplicación sin indagar en la vida privada de cada ciudadano con permiso. Uno de los objetivos de política en su plan es prevenir y erradicar la violencia de género. El ciberacoso es una forma de violencia. Si bien es cierto que existen modificaciones legales que sancionan este delito, también existen dificultades para recopilar evidencia como mensajes, imágenes que suelen ser borrados por los agresores. Bueno, es evidente que tenemos que definir más claramente qué cosa es exactamente el ciberacoso, qué características tiene, ¿no? Ahí hay que afinar mucho más esto para poder impulsar justamente su prevención y la sanción que tiene que haber respecto de esto, ¿no? Es importante también ver cómo trabajamos en la escuela y los espacios de cuidado, sobre todo, como espacios fundamentales, como pilares fundamentales frente a este tipo de situaciones, ¿no? Es en la escuela donde muchas veces se están dando estas situaciones y hay que ser muy claros también aquí en generar procesos formativos, capacitación, al igual que en la familia o en los espacios de cuidado, que son espacios más comunitarios para poder enfrentar esto, ¿no? Es importante también obligar a las instituciones públicas y privadas a tener protocolos para enfrentar y prevenir el ciberacoso, trabajar en formas de alfabetización digital, todos debemos manejar para poder protegernos, ¿no? Alfabetizarnos digitalmente, ¿no? Y a la vez plantear exigencias a las plataformas para que puedan haber controles justamente a cualquier tipo de agresión o de ciberacoso, ¿no? Y también, por supuesto, la protección al denunciante y también de las evidencias que puedan mostrar este tipo de agresión y de violencia, ¿no? Esa es la apuesta que tenemos que desarrollar y finalmente también decirles, ¿no? Que el Senado también tiene que se va a volver un espacio de disputa para poder enfrentar todos los retrocesos que hemos vivido y que estamos viviendo en términos de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? De la educación sexual integral y la erradicación de la violencia de género, que es algo que tenemos que enfrentar de manera muy decidida hoy más que nunca. Gracias. Bueno, ahora la última pregunta va dirigida para el partido Primero la Gente. En su plan propone la despenalización del aborto a víctimas de violencia sexual. ¿Qué requisitos considera en el ámbito legal y por otro lado, qué medidas propone para mejorar la aplicación de la ley de aborto terapéutico, siendo legal solo cuando esté en riesgo la vida o la salud de la gestante, considerando su protocolo vigente? A ver, creo que eso es una cuestión técnica que hay que explicarlo bien. Primero que hay que entender que en este momento en el Perú, el aborto por razones de salud, cuando el aborto pone, digamos, el embarazo pone en daño grave y permanente la salud de la mujer o pone en riesgo su vida, las mujeres tienen derecho a tener un aborto terapéutico. Quienes deciden quién va a tener el aborto terapéutico son las mujeres. Los médicos, el equipo médico, lo que tiene que decir es efectivamente si este embarazo produce un daño grave y permanente. Y lo que se ha señalado, y por eso tiene bastante lógica, es que todos los embarazos en menores de 15 años son embarazos de riesgo. Por lo tanto, separar el aborto terapéutico del aborto por violación, que produce daño grave y permanente por la evaluación misma que implica un embarazo forzado, ambos responden a la lógica que es proteger la salud de las mujeres. ¿Sobre qué principio está dado? Que a nadie se le debe exigir sacrificio extremo para tener un embarazo. Si ese sacrificio extremo es voluntario, si uno lo quiere tener,
ese es otro asunto, pero jamás debe ser forzado. Por eso es que tiene una lógica y además el Perú ha recibido recomendaciones internacionales para que justamente se despenalice el aborto por violación. Y sobre todo, la última recomendación es que se despenalice el aborto infantil, el embarazo infantil, en el caso de embarazo infantil. Entonces, hay que cumplir la ley. Quienes no cumplen la ley simplemente están infringiendo y el principal infractor en este caso es el Ministerio de Salud, que aún no ha elaborado el Ah, protocolo de embarazo infantil, que donde bueno, justamente se y debería incorporar esta noción. Así que estamos en nuestro derecho de exigir y de ser coherentes. bueno, y yo me refería a en qué requisitos consideraría usted que va al Senado en el ámbito legal, qué requisitos se necesitan para el aborto de violencia de sexual. De violencia del que te estoy explicando, que el Que, requisito es simplemente que efectivamente haya habido una violación, porque esta violación se reconoce como un daño a la salud. Y el daño a la salud que produce esta violación es un daño irreparable. Ojo, hay que reconocer el impacto de la salud mental. ¿Qué requisito esperarías? No me queda muy claro. Por ejemplo, ah, esperarías que tenga que hacer una denuncia, significaría que tendría que tener la autorización de un juez. Eso sería sí. absolutamente ilegal. Bueno, ahora como nos hemos quedado cortos de tiempos, vamos a terminar eh, con algunas preguntas que nos han lanzado el público. Por el tiempo, solo hemos escogido unas tres dirigidas a cada candidato, contando con 3 minutos que van a responderlas. La primera pregunta es, ¿cómo se podría evitar que más niñas sean obligadas a ser madres para usted, su señora Susana Chávez? ¿Cómo se Mira, yo podría creo, evitar? ya, yo creo que hay que diferenciar bastante bien de lo que significa el embarazo después de los 15 años y el embarazo antes de los 15 años. El embarazo después de los 15 años, efectivamente, uno puede trabajar con el tema de información, acceso a métodos anticonceptivos. Lo dramático en el embarazo infantil es que por lo general es producto de la violación y es un entorno que ocurre en el ámbito más familiar del hogar de la persona conocida y eso se conoce y está allí presente. ¿Cuál es el problema con el embarazo infantil? El embarazo infantil es un proceso progresivo de dominación. Y por lo general, digamos, esto ocurre. Lo que hay que prevenir es la violación sexual. Y para prevenir la violación sexual, lo que se tiene que trabajar fundamentalmente es, uno puede conocer el perfil o sea, uno no puede conocer el perfil del perpetrador. El perpetrador puede ser cualquiera, puede ser ese buen señor que todo el mundo saluda en la calle y nadie va a saber que es un violador. Pero donde sí podemos saber es el perfil de las víctimas. ¿Y quiénes son las víctimas? Las víctimas son las niñas que por lo general carecen de protección, carecen, digamos, de tiempo protegido y donde efectivamente estos hechos ocurren. Y ocurren porque se tiene la certeza de que va a ser un crimen impune, que nadie se va a dar cuenta, porque hay un proceso de dominación. Permíteme explicar rápidamente. Entre el primer tocamiento, entre la primera vez que puede haber una idea de un acercamiento extraño y la violación misma, hay por lo menos entre 6 meses y un año para dominar a las víctimas. Ese es el periodo donde justamente el sistema tiene que entrar a trabajar y por eso es que nosotros decimos que las políticas de cuidado son fundamentales, no tan solo porque articulan los programas, sino porque permiten trabajar con la familia y uno de los componentes claves es el tema de la información. Entonces, esa es la razón
por lo cual la escuela tiene un rol muy importante, el municipio tiene un rol muy importante en dar ese tiempo protegido a las niñas y a los niños, porque los niños también sufren violencia sexual, y generar un entorno mucho más saludable para nuestros pequeños. Bueno, muchas gracias por la participación a la respuesta, Susana. Ahora continuaremos con el partido Venceremos. ¿Cómo aseguraría la aprobación de sus propuestas legislativas si no tienen mayoría en el Congreso? Bueno, como muy bien se ha mencionado aquí, estamos en un escenario bastante adverso, se han creado reglas de juego que lo que buscan es perpetuar a quienes hoy están en el poder, esa coalición mafiosa, y tenemos que pelear por conseguir una mayoría. O sea, digamos, es obvio que hay un sector reaccionario, hay que decirlo claramente, no solo es conservador, es un sector reaccionario, es decir, es antiderechos, va contra los derechos de las personas y tienen, digamos, una mirada fundamentalista de estos derechos. Para ellos están en una cruzada contra, no sé, los globalistas o los comunistas o diversas cosas, ¿no? Que ellos plantean. Entonces, ese es el escenario que tenemos que considerar, pero además otro elemento que es muy importante es que el único espacio de lucha social y política no es el Congreso, no solamente son las instituciones, las calles también son fundamentales. Lo que se haga desde la sociedad civil, lo que están haciendo ustedes están a contrapelo de lo que está imponiéndose en este momento en el país y están empujando a que candidatos al Congreso, autoridades puedan levantar esta agenda que es tan importante. Pues eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que movilizarnos, organizarnos. En nuestro país se criminaliza y se sataniza la política, ¿no? Se cree o se considera que los jóvenes, los adolescentes no deben discutir de política, se está politizando y no sé qué, ¿no? O se está manipulando con estas ideologías, en fin, entonces no nos dan un espacio, nos tratan como si fuéramos, en fin, no sé, incapaces de entender estos problemas que están viviendo ustedes mismos, que viven los adolescentes, la deserción escolar, por ejemplo, es un elemento tremendo, ¿no? El embarazo adolescente, lo que puede producir además todo esto. Son temas políticos definitivamente, ¿no? Y como te digo, hay una cruzada de un sector que quiere controlar los cuerpos, que quiere controlar los territorios, que quiere controlarlo todo y está en contra de la decisión y el bienestar de las mujeres, de las adolescentes particularmente, aunque no solamente. Entonces, tenemos que articular un trabajo de calle y de instituciones. Eso es fundamental. No, como dice Susana, estas elecciones no se van a resolver los problemas que tenemos, apenas deben ser el inicio, ¿no? De un proceso para ojalá refundar el país como plantea Venceremos. Y en ese proceso tenemos que articular tanto a la calle, a la sociedad civil, como a las organizaciones políticas para avanzar en el impulso de estas agendas. Yo no veo otra manera, ¿no? Y así ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Es la calle la que permite replantear el contrato social, la que permite imaginarnos otras vías para la sociedad cuando el poder constituido no lo permite, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Impidiendo, ¿no? Desde el poder constituido, que el poder constituyente se exprese democráticamente y pueda ojalá refundar el país. Y para eso estamos, peleando en distintos espacios. Gracias. Muchas gracias por su participación, señor Álvaro. Ahora, por último, para el señor Matos, la pregunta sería, ¿cómo evitar más impunidad frente a casos de violación sexual a propósito de lo ocurrido con las niñas en Condorcanqui, en la Amazonía peruana? Señor Matos, su audio otra vez. Las disculpas. Bueno, en realidad nosotros tenemos que asegurarnos que los agresores tengan un castigo real. Llevar a las organizaciones de justicia a las zonas más alejadas, que no se centralice en la capital. Eso está mal. Que todo tiene que estar centralizado en la capital en beneficio de que de los funcionarios, ya no está. La población está dispersa, razón por la cual las instituciones también tienen que estar dispersas para poder llevar la atención y el respaldo a las personas que están pasando por este momento de violencia.
y también implementar como un enfoque cultural. Muchas veces en esas zonas hablan quechua, como fue, por ejemplo, en Ucayali, hablan también shipibo, y entonces dificulta poderle dar una respuesta y un apoyo, tanto en la parte de la fiscalía, en lo penal y en lo psicológico. Entonces nosotros tenemos que implementar, ¿no?, todo este tipo de procesos. Como ya lo dijo nuestra compañera, pues vivir sin violencia no es un privilegio, es un derecho. Por eso que tenemos que velar por el derecho de los niños y las adolescentes. Por esa razón nosotros vamos a implementar y vamos a fiscalizar las leyes y a los gobiernos, ¿de acuerdo? Y a las instituciones que tienen que ver con las poblaciones vulnerables, en este caso los niños y los adolescentes. Nosotros vamos a fiscalizar y vamos a trabajar articuladamente con la gobernación y los municipios provinciales y distritales para que podamos nosotros llevar y canalizar al niño o adolescente que ha sido con violencia a los establecimientos que deben ser. También vamos a asegurar que los establecimientos de salud estén implementados, que existan kits de violencia en todos los establecimientos. Vamos a fiscalizar al Ministerio de Salud que haga las compras correctas y que no estén desabastecidas. Vamos a pedir a los gobiernos regionales que sus procesos de compra no se caigan, que vamos a instruir a esas personas que están en logística, que hacen mal sus procesos de compra y se tienen que estar cayendo y dilatando el abastecimiento de los medicamentos y dejando sin los insumos básicos para poder afrontar este tipo de casos y que nuestros adolescentes también por ese lado sientan una violencia más a su persona. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por su participación, señor Matos. Bueno, compas, hemos llegado al final de este foro y les agradezco por ver y también agradecer a los 4 candidatos de los partidos políticos por asistir y tengan buena suerte en las elecciones, ya que al tener estos espacios donde podemos hablar más sobre sus propuestas, así la gente los conoce, esperemos que ustedes también participen en más tipos de espacios así, ya que la gente sí los conoce y pueden elegir de manera informada, que es lo que queremos. Y quisiera pedirles una fotito final para recordar en este momento, en el futuro, quién sabe, alguno gane y podemos decir que les conocimos. Ahora les pediré que todos puedan prender sus camaritas a los que están participando ahorita mismo en el Zoom. Oh, Julia, tu cámara, Olga también. El- Eli, puedes prender tu cámara, por favor. Edith. Bien. Oh, Kelly, tú también. Respetar nuestros derechos. Uno, dos, tres. Fuerte, más fuerte. Ya, ahora sí, a ver, 1, 2 y 3. Julia, tu cámara, Olga también. Sigan, Eli, puedes prender tu cámara, por favor. Edith. Una. Kelly, tú también. Respetar nuestros derechos. Uno, dos, tres. Más fuerte. Ahora sí. Ya está. Sigan, sigan. A ver, bien. Hola. Ya ahora sí, se pide. Bueno, muchas gracias por participar a todos. Espero tengan Gracias, un amigos. gran día y mucha suerte. Muchas gracias, nos Chao, vemos. nos vemos. Chao. Gracias.